Ok. Esto es el primer slide, que es un slide clásico del ciclo de productividad de una hembra dentro de la granja, que todo empieza con la alimentación y la gestación, que el objetivo es para alcanzar una condición corporal 3, ¿cierto? Para que lleguen a lactancia con una buena condición para maximizar el consumo y, consecuentemente, garantir una mejor calidad de la camada y teniendo un buen consumo de lactancia, tener un buen retorno al estro, con bajos días no productivos relativos al intervalo de estete-celo, también aumentar el número de lechones nacidos y, consecuentemente, también mejora la longevidad de la hembra dentro de la granja. Entonces, ¿qué se pasa con la hembra en una situación de estrés por calor? El principal efecto está relacionado a la lactancia. Entonces, la hembra se baja el consumo de alimento, consecuentemente se baja la calidad de la camada destetada, y también tiene un impacto con aumento de los días no productivos, relacionado al intervalo de estete-celo, con baja fertilidad, bajos nacidos totales, y también, por consecuencia, la longevidad de la hembra es menor. Esto se torna un ciclo constante, por cuenta que la hembra no va a salir bien de la gestancia, y, consecuentemente, no va a alcanzar la condición corporal 3 durante la gestación. Sí. En situaciones de estrés térmico por calor, los animales van a disminuir el consumo de alimento, justamente para que no produzcan más calor por cuenta del proceso de digestión. Y, como consecuencia, tenemos un consumo de alimento más bajo y también una ganancia de peso más baja. En caso de las cerdas, una ganancia de peso de los lechones más baja. En situaciones de altas temperaturas, como en el verano, por ejemplo, la temperatura que sienten los cerdos está relacionada a la temperatura ambiente, pero también relacionada a la humedad, así como en nosotros, los humanos. Hablando de la temperatura de conforto de las cerdas, este rango varía entre 15 y 21 grados. El efecto del estrés por calor se empieza en las cerdas, principalmente cuando las temperaturas ambientales están arriba de 26,7 grados. En los próximos slides vamos a mirar que la real importancia no es la temperatura ambiental, y sí la temperatura, la sensación térmica, que es una mezcla de la temperatura ambiental con la humedad. Entonces, los próximos slides van a mostrar cómo manejar la temperatura, también con un manejo del ambiente, un manejo ambiental. El indicador que vamos a utilizar es el índice de calor, que es una mezcla de la temperatura y la humedad relativa. Entonces, está refiriendo qué tan caliente se siente de acuerdo con la temperatura y la humedad. Es conocido que cuando la humedad relativa del aire está alta, es que hay más humedad en el aire, claro, la cual disminuye la capacidad de los cerdos en perder calor, en enfriarse. Esta tabla ya fue mostrada en la presentación anterior de Don, pero es interesante porque muestra la sensación térmica, el índice de calor, de acuerdo con la temperatura ambiente y la humedad relativa del aire. La línea horizontal tenemos la temperatura ambiente y la línea vertical tenemos la humedad relativa del aire. Al respecto de los colores que representan,
Entonces, empezando a la izquierda, el azul es el rango de conforto para las cerdas. El verde está empezando un poco de desconforto, el amarelo ya está en desconforto, amarillo, perdón, amarillo desconforto, laranja ya peligroso, y el rojo es un grande riesgo para la vida de la cerda. Entonces, tomamos un ejemplo acá. Cuando la temperatura ambiente está a 25 grados y tenemos una humedad relativa del aire de 55 grados, la sensación térmica es de 29 grados. Pero cuando tomamos en cuenta la misma temperatura de 25 grados, pero la humedad relativa de 90%, tenemos una sensación ya de 35 grados. Entonces, con la misma temperatura ambiente, pero con diferentes humedades relativas, la sensación es 10 grados más. Si tomamos una otra temperatura, 30 grados, la temperatura ambiental, con una humedad relativa de 55%, tenemos una sensación térmica, un índice de calor de 37 grados. Y la misma temperatura de 30 grados de la temperatura ambiente, con una humedad relativa de 90%, ya tenemos 45 grados de sensación térmica, que ya es en el límite del desconforto térmico a una situación peligrosa para los animales. Entonces, acá son las 4 maneras de cómo la cerda, los cerdos pierden, disminuye su calor corporal, su sensación. Entonces, en una situación de 24 grados, 30% de la pérdida de calor es por la evaporación, 30% es por la convección, que está relacionada a la velocidad del aire, al viento, 25% está relacionado a la radiación, que es el reflejo del calor que el cuerpo emite, y los 15% por la conducción, que es el contacto directo de la piel del animal con algún material, como el piso o como las paredes. En la derecha, cuando tenemos una situación de alta temperatura, 34 grados, las maneras de porcentaje, el porcentaje de las pérdidas de calor se altera un poco. Entonces, primero ocurre un aumento de la temperatura corporal del animal para 40 grados. La evaporación corresponde a 70% de la pérdida de calor. Enseguida tenemos la convección, que corresponde a 15%, la radiación 10% y la conducción 5%. Entonces, las herramientas de pérdida de calor del animal se cambian un poco en situaciones de alta temperatura. Es importante conocer las maneras de pérdida de calor, por cuenta que en situaciones de alta temperatura podríamos hacer con que el animal se siente mejor para una pérdida de calor por convección mayor. Entonces, tenemos diferentes maneras de mejorar la sensación térmica de los animales, empezando por la instalación. Entonces, un tipo de piso, el tipo de aislamiento de la instalación para la entrada de calor. Otra herramienta que tenemos son los sistemas de ventilación, que, como muestra la foto, tiene que tener un ventilador limpio y funcionando correctamente con el sistema configurado.
Y tenemos también sistemas de enfriamiento con aspersión de agua por el ambiente, que promueve una mejor sensación para los animales. Y el más importante para mirarmos cómo están los animales es la observación de los animales, cómo están los animales, cómo están su comportamiento para mirarmos qué debemos hacer para mejorar. Los sistemas de enfriamiento, como de la expresión, son importantes para bajar la sensación térmica. Y acá tenemos una tabla que muestra las diferentes sensaciones térmicas de acuerdo con la hora del día y si es seco o húmedo. Entonces, cuando miramos el sistema seco y húmedo, las 7 de la mañana, tenemos la misma temperatura. Aquí Che, escúchame, ¿hasta se cuándo refiere tenés a una humedad relativa de 100%. En las otras dos horas del día, a las 12 horas, cuando teníamos 31,1 grados con el termómetro de seco, el húmedo tiene 25,5 grados. Esto se refiere a una humedad relativa de 64%. Y las 4 de la tarde, con 35 grados en el termómetro seco, se refiere, y tenemos 26,1 en el termómetro húmedo. Esto se refiere a 50% de humedad relativa. Entonces, lo que va a determinar la temperatura efectiva, la sensación térmica, en este caso, es la humedad relativa del aire. Entonces, en caso como el primer, que tenemos 100% de la humedad relativa, no hay necesidad de ligar el sistema de enfriamiento, por cuenta que no hay manera de aumentar la humedad del aire. Y cuando miramos la última situación de 50% de humedad relativa, cuando se liga el sistema de enfriamiento, tiene una margen, tiene una capacidad de aumentar la humedad relativa del aire. Entonces, en esta tabla tenemos cómo estimar la humedad relativa del aire de acuerdo con los tanto la temperatura del termómetro húmedo cuanto el termómetro seco. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el termómetro húmedo 30 grados y el termómetro seco 36 grados, esto se refiere a una humedad relativa de 65%. Esto entonces les ofrece una idea de cómo manejar el sistema de enfriamiento. Entonces, en la primera línea, un ejemplo es, cuando tiene la primera línea 29 grados en termómetro seco, una humedad relativa de 80%, la diferencia que va a tener en relación al termómetro húmedo va a ser de 2,8 grados. Entonces, puede permanecer con el sistema desligado o apagado. En la otra situación, con la misma temperatura en el termómetro seco de 29 grados, con una humedad relativa de 50%, se puede ligar, se puede trabajar con el sistema de enfriamiento, por cuenta que hay espacio para aumentar la humedad relativa y con esto bajar la temperatura hasta 4,4 grados en el termómetro húmedo. En otra situación, con 32 grados en la temperatura del termómetro seco, con la misma humedad de 80%, la diferencia entre las temperaturas va a ser la misma, de 2,8. Entonces, no hay necesidad de trabajar con el sistema de enfriamiento.
El otro ejemplo, cuando trabajamos con una temperatura en el termómetro seco de 35 grados, con 80% de la humedad, miramos que la diferencia de temperatura es un poco más alta, 5.6. En este caso, podríamos trabajar con el sistema de enfriamiento en ciclos ligado, desligado, ligado, desligado, alternando entre ligado y desligado. La manera que tiene de medir cómo se mide la temperatura crítica es a través de la temperatura ambiental efectiva, EET en inglés, que es la temperatura real que los cerdos están sintiendo y se mide mirando su comportamiento. Para se llegar a la temperatura ambiental efectiva, tenemos que tener en cuenta todos los aspectos ambientales donde están alojados los animales. Acá entonces está un ejemplo de cómo calcular la temperatura ambiental efectiva de las cerdas. Entonces, la primera línea tomamos en cuenta que la temperatura del aire al nivel de la cerda es 33 grados. Que dentro del galpón tenemos una corriente de aire de 0,15 metros por segundo, y esto promueve una pérdida de calor, de sensación de menos 3,9 grados, que el tipo de piso, en este caso el piso compacto, o hierro, tiene una pérdida de calor de 5 grados. La pérdida de calor por evaporación es 3,3 grados. Y al final tenemos una temperatura ambiental efectiva de 20,8 grados. La temperatura, como fue dicho anteriormente, la temperatura de zona de confort de las cerdas está en un rango de 15 hasta 21 grados. Ahora entonces hablamos de cómo reducir la temperatura del aire, la sensación térmica de la cerda. Vamos a empezar hablando ahora de cómo hacer para trabajar la alimentación de las cerdas durante estos periodos de estrés térmico. Para empezar, entonces, tenemos que comprender la evolución del peso de la cerda, de acuerdo con su vida productiva en la granja. Entonces, por ejemplo, empezamos con una cerda ciclo 1, una hembra de reemplazo al servicio, con 200 kilos al parto, perdón, y miramos la evolución de peso de la cerda, que llega a casi 300 kilos cuando está con ciclo 8 o más. Entonces, es de gran importancia manejar el peso de las cerdas durante la gestación, por cuenta que el aumento de peso corporal durante la gestación, consecuentemente va a aumentar la pérdida de peso durante la lactancia. Por cuenta de un consumo de alimento más bajo durante la lactancia. Entonces, es de gran importancia manejar este peso durante la gestación, principalmente en la situación que nosotros vivimos de gran parte del año con un estrés térmico. Entonces, además de tenermos cuidado con el control del peso de la cerda durante la gestación, tenemos que tomar en cuenta la grasa de la cerda, por cuenta que un exceso de grasa, o sea, hembras con un espesor de grasa dorsal de más de 22 milímetros en el momento del parto, puede reducir el consumo de alimento entre 2,5 y 5%, cuando comparamos con las cerdas que tienen un poco menos de grasa, las cerdas con 16 hasta 18 milímetros de grasa dorsal en el parto. Entonces, especialmente en regiones calientes,
tenemos que manejar la hembra en una condición corporal 3, en el momento de la inseminación que tenga una grasa dorsal entre 13 y 15 milímetros y que lleguen al parto entre 16 hasta 18 milímetros, que no tengamos muchas hembras con más de 18 milímetros, que tengamos una homogeneidad, o sea, un desvío estándar de menos de 3 milímetros entre las hembras de un mismo lote. Entonces, esta es la tabla de referencia de niveles nutricionales para una cerda en lactancia, ¿cierto? Entonces, en todos los niveles, está en megajoule, pero lo que quiere mostrar Michelle es que las referencias pueden cambiar un poco cuando se trabaja en un país o una región de clima caliente. Entonces, los principales puntos de diferencia para las recomendaciones nutricionales en países calientes es la energía. Entonces, la energía neta, trabajar con el mínimo de 10 megajoules por kilo. También la proteína, se bajar la proteína. Caio va a hablar más sobre este punto de proteína, de los niveles, pero trabajar con una proteína 15% o más baja. También disminuir la fibra para 4% o menos. Y en relación a la relación lisina digestible energía neta, trabajar con el mínimo de relación de 1 en países calientes. En relación a los otros aminoácidos, la relación de los otros aminoácidos con la lisina, las recomendaciones para países calientes son las mismas, con excepción del triptófano, la relación triptófano por lisina. La recomendación en países calientes es trabajar entre 20, más que 20, menos que 25%, por cuenta que el triptófano es un aminoácido que tiene interferencia en el apetito de los animales. Acá es una tabla de la curva de alimentación en la lactancia. Entonces, la recomendación de la curva de alimentación en la lactancia para los periodos calientes es empezar después del parto con 2,8, tanto para primerizas cuanto para cerdas adultas. Para las primerizas, aumentar 400 gramos al día, ¿correcto? Y para las cerdas adultas, aumentar 500 gramos al día. En un periodo que fuera de las estaciones calientes, la recomendación es aumentar 800 gramos para las primerizas y 1 kilo para las cerdas adultas. Entonces, después, en una situación perfecta, es alcanzar el consumo a voluntad de las cerdas. El objetivo durante la lactancia es obtener un consumo medio de 5,5 kilos por día para una lactancia de 21 días. Pero durante los periodos calientes es común tenermos una disminución de 10% de consumo. Cuando tenemos una situación que el consumo promedio durante una lactancia de 21 días está abajo de 4,1, 4,2 kilos al día, tenemos un problema. Una de las estrategias para hacer con que la hembra consuma más alimento es alimentar los animales por la noche para maximizar el consumo. Por ejemplo, tener más alimento entre el rango de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, no más que 11 de la mañana. Si posible, también alimentar las cerdas al mínimo de 3, 4 veces al día. Pero la mejor herramienta, la mejor situación es que la hembra tenga un consumo ad libitum, un consumo a voluntad durante la lactancia. En este slide está una tabla referente al consumo de agua.
É importante, que também é uma coisa muito importante durante a lactância, que vai estimular o consumo da hembra. Então, o objetivo 2 dias antes do parto é alcançar 22 litros por cerda por dia, para que e vá subindo hasta que alcance 27 litros por cerda por dia, no terceiro dia pós-parto. É de grande importância também ter uma fonte de água limpa, com fácil disponibilidade, para que alcance um máximo de consumo de alimentos durante a lactância. É claro que, por conta de temperaturas mais altas, as necessidades de água, de consumo de água da cerda também vão aumentar. Por exemplo, um aumento de temperatura de 15,6 graus hasta 30 graus hará com que as cerdas bebam mais de 50% mais de água. Então, as cerdas lactantes têm uma necessidade de 22,7 hasta 45 litros de água, pero o mais importante para alcançar isto é o fluxo de água, que deve ser entre 3 hasta 5 litros por minuto, em caso de utilização de chupetas. O último ponto deste slide es comprender los diferentes tipos de chupetes que tenemos. Por ejemplo, de la foto es un chupete que tiene un plástico dentro con 3 diferentes tamaños de salida de agua, que el ideal es checar y mantener la salida del agua en el espacio mayor, para que tenga un mejor flujo de agua. Ahora vamos a seguir con la presentación de AgriFirm, que va a ser hecha por Caio. Y Michelle agradece por la atención de todos. Ahora vamos a empezar con Caio. Caio es brasileño y va a hacer la presentación directamente en español. Entonces va a ser un poco más curto el tiempo por cuenta de esto. Nuevamente agradecer a las personas de AgriFirm, Caio y Delfín, por su tiempo, por la disponibilidad de estar acá en esta capacitación, en este entrenamiento con el equipo de Choice, con el equipo técnico de Choice de América. Muchas gracias nuevamente. Caio, la palabra es tuya. Gracias, Felipe. ¿Usted va a compartir tu pantalla? No, yo creo que usted puede utilizar su presentación propia. Oh, perfecto. Solo un minuto más. ¿Ya están mirando mi pantalla? Sí, sí. Perfecto. Entonces, señores, por primero me gustaría agradecerles por la oportunidad de Choice en hacer en conjunto esta presentación. Mi nombre es Caio Borges. Acá tenemos también Delfín Vanzel. Nosotros somos de AgriFirm. Para quien aún no nos conoce, nosotros somos una empresa con más de 130 años, fundada en Holanda, y tenemos como el enfoque la nutrición animal y también los aditivos, con el objetivo de generar una cadena sustentable para las generaciones futuras. Y en el día de hoy, nosotros vamos a traer acá algunas informaciones. Por primero, me gustaría les pedir perdón por mi portuñol, yo creo. Está un poco oxidado mi español. Hace unos 2 años que no hago una presentación específica en español. Pero yo voy a intentar hacer lo más comprensible posible. Y caso no comprendan lo que estoy diciendo, por favor, solo hacer las preguntas o preguntar pedir para que hablen nuevamente, y yo voy a hacer lo más aclarado. Entonces, para empezarmos la presentación, los datos son muy interesantes, como ya presentados durante la primera presentación.
Y acá nosotros vamos a comprender un poco más cómo el cambio fisiológico ocurre en situaciones de estrés térmico y también cómo nosotros podemos manejar estas hembras, estas cerdas, para reducir el estrés por calor, el estrés térmico, de manera utilizando la alimentación, la temperatura, combatir el estrés térmico. Y tenemos también una mayor tasa de respiración, que va a aumentar la pérdida de calor evaporativa. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos la sumatoria de todos estos factores? Es que tenemos un aumento en la pérdida, el consumo energético por el organismo de la hembra, que está intentando combatir el estrés térmico, intentando hacer con que esto entre en una condición favorable. Y tenemos una baja ingestión alimentaria, que se va a disminuir también la energía de esta hembra. O sea, aumentamos el consumo de energía por el organismo, pero tenemos una menor disponibilidad de esa energía en el organismo también, que va a generar una reducción en la producción. Entonces tenemos todos estos factores que trabajan juntos para impactar, para reducir la productividad de la hembra cuando estas están sometidas bajo el estrés térmico. Esto es una tabla que nos muestra así como miramos en las otras tablas acerca de las temperaturas de confort de las hembras. Es que cuando tenemos un aumento de la temperatura, tenemos una reducción de la ingesta de alimentos y también de la ingesta energética. Y esto acaba se agravando, termina con un agravamiento cuando pasamos de 27 grados Celsius, culminando casi con 1 kilo de reducción de alimento por día. Y esto va a impactar muchísimo la producción, porque con la reducción de la ingesta energética, entonces tenemos una entrada de la hembra, el organismo de la hembra empieza con el balance energético negativo, que va a impactar la producción de leche negativamente y reducir el rendimiento de los lechones, porque estos tienen menos leche para alimentarse, y esto es un nutriente muy importante para esta fase de vida de los cerdos. Cuando hablamos de la reducción de la ingestión alimentaria en la producción de leche, que esto va a impactar. Entonces, más una vez tenemos la tabla que nos muestra acá que cuanto más caliente es el ambiente, mayor es la reducción de la ingestión alimentaria. Cuando ultrapassamos la marca de 22, 25, 27 grados, esto se agrava, podendo llegar hasta más de 1 kilo de ingestión de energía por día. Y esto va a disminuir la producción de leche también en más de 1 kilo por día. Teniendo en cuenta que de 4 a 4,2 gramos de leche va a generar 1 gramo de aumento de peso vivo en los lechones, entonces cuando hablamos que tenemos una pérdida de 1 o más kilos de producción de leche por día en hembras bajo el estrés térmico, estamos hablando que vamos a perder cerca de los 250 gramos en el crecimiento de los lechones. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque la reducción de la ingestión alimenticia va a culminar, va a resultar en una influencia negativa directa en las performances de los lechones. Esto es un dato muy alarmante y que tenemos que tomar en cuenta con todas las medidas, todos los manejos que miramos anteriormente para hacer con que esta hembra no reduzca tan grande la ingestión de alimento y mantenga en el máximo tu producción de leche. Hablando del intestino, entonces, cómo el estrés térmico va a impactar la hembra, no solo con la producción de leche, no solo con el consumo de alimento, la ingestión alimenticia, mas también con la salud de la hembra. Cuando tenemos este aumento de la temperatura, aumento del calor, entonces tenemos un flujo de sangre aumentado en la piel.
que reduce el flujo de sangre en el trato gastrointestinal. Como consecuencia, entonces tenemos una disminución de la remoción de CO2, generando una hipoxia en el intestino, y esto genera un daño a las células intestinales. A la derecha podemos mirar una foto con un ejemplo de las células intestinales. Entonces, acá tenemos las gap junctions, las junciones de las células intestinales normales en hembras que no están bajo el estrés térmico, en conforto, y acá miramos una hembra que está en estrés térmico, bajo el estrés térmico. Podemos mirar que tenemos un daño que va a aumentar estas junciones, el espacio entre estas junciones, y con esto tenemos una mayor permeabilidad del intestino, que culmina con la afluencia de patógenos, de micotoxinas, de lipopolisacáridos. Entonces, esto va a culminar con una activación de la inmunidad y generar una inflamación en el organismo de la hembra, generando todos estos síntomas, como apetito reducido, fiebre y todos estos otros, que culminan también con la reducción de la productividad. O sea, un mecanismo más que va a interferir en la productividad de la hembra. Cuando miramos esta tabla, los datos son muy alarmantes, porque pensamos, cierto, a la hembra va a estar sometida bajo el estrés térmico, pero ¿con cuántos días este estrés térmico empieza a generar efectos adversos, efectos negativos en la morfología del intestino? Y en este trabajo podemos mirar que desde el primer día bajo el estrés térmico ya tenemos un impacto en las velocidades, en la relación de velocidades de criptas intestinales, que puede ser mirado también en esta figura que tenemos acá. Entonces, una hembra que tiene un confort térmico, que no está bajo el estrés térmico, tiene sus velocidades, su intestino saludable, y como consecuencia el organismo más saludable. La salud de la hembra es mejor que cuando tenemos una hembra en estrés térmico. Y esto también influye en la absorción de nutrientes. El intestino es el principal órgano por la absorción de nutrientes. Entonces es muy importante tener los cuidados con el estrés térmico y también con la salud del intestino, para que tengamos que las hembras hagan el mejor provecho del alimento que estamos forneciendo vía dieta. Entonces, en resumen, que podemos mirar acá que el cambio de la morfología intestinal, el impacto negativo en la morfología intestinal ocurre desde el primer día cuando la hembra está bajo el estrés térmico, impactando la productividad. Y esto es un trabajo también que prueba que cuando tenemos entonces el daño a la pared celular, a las funciones celulares del intestino, entonces tenemos una morfología intestinal alterada, disminuyemos la función de barrera de este intestino, que culmina con la afluencia de lipopolisacáridos que estimulan el sistema inmunológico de la hembra, generando una inflamación. Y esto es negativo, porque tenemos una cascada de inflamación, tenemos un consumo de glucosa por cuenta de esta inflamación, y este trabajo nos prueba exactamente lo que está en la figura, cuando miramos la concentración sérica de endotoxinas en el sangre de hembras con temperatura normal. Entonces tenemos un bajo nivel, y cuando tenemos el estrés térmico, el aumento de la temperatura generando el estrés térmico, entonces tenemos una hembra con mayor cantidad, mayor titulación sérica de endotoxinas en el sangre, que impacta directamente la productividad. Un intestino más permeable y una translocación de endotoxinas bajo el estrés térmico puede ser mirada y comprobada entonces por todos estos datos que estamos presentando a ustedes en el día de hoy.
Cuando hablamos de esta cuestión acerca del consumo de la glicosa por el sistema inmunológico, entonces, cuando tenemos este sistema inmunológico activado, a cada 1 gramo de peso metabólico es consumido de glucosa por hora. Entonces, en la cuenta, cuando ponemos esto en cuenta, ¿no? Cuando ponemos esto en la punta del lápiz, entonces podemos mirar que un lechón de 8 kilos con tu sistema inmunológico activado va a consumir cerca de 115 gramos de glucosa día con esta activación, y esto significa cerca de 150 gramos de crecimiento por día. Y cuando hablamos de una cerda de 265 kilogramos, hablamos en un consumo de más de 1.575 gramos de glucosa día, que significa que también está relacionado con la producción de leche, que significa 4 litros de leche con esto mismo tanto de glucosa. O sea, cuando tenemos esta pérdida de la barrera del intestino, la disminución de la función de la barrera del intestino con el aflujo de patógenos, de activación del sistema inmunológico, entonces los animales consumen más, el organismo consume más glucosa por cuenta de esta activación y reduce en grandes niveles la producción. Puede impactar directamente en gran nivel la productividad de los animales. Cuando tenemos acerca de la frecuencia respiratoria, como ha sido presentado, entonces tenemos la respiración con 30% de la excreción de las trocas, y cuando tenemos el aumento térmico que es presentado en esta tabla a la derecha, que podemos mirar que las hembras disminuyen la troca de calor por la piel, entonces esta troca disminuye, y tenemos en la pérdida de calor, en la troca de calor por la respiración. Tenemos el jadeo de la hembra. Esto es importante porque las trocas se aumentan, el jadeo eleva una excreción mayor de CO2 a través de los pulmones, pero esto afecta el equilibrio del organismo de la hembra. Tenemos una situación de alcalosis creada en el organismo que se va a ser compensada por los riñones. Pero con esta compensación, con esta tentativa de compensar la alcalosis generada por este alimento, tenemos también la excreción de los minerales, ¿no? Entonces, esto es un problema, porque además de consumir más energía para liberación de esta temperatura, para intentar retomar el confort térmico, y también tener una situación de alcalosis en el sangre, tenemos la pérdida de electrolitos que se va a perjudicar aún más ¿Y cuáles son las estrategias nutricionales que pueden paliar los efectos negativos del estrés térmico? Entonces, tenemos en cuenta que cuando tenemos la energía bruta, la transformación de energía bruta en energía, tenemos también la producción de calor. Esto es el ciclo de transformación de la energía cuando esto está en el organismo, en la digestión de la hembra. Entonces, produce calor y tenemos que limitar esta producción, intentar limitar esta producción de calor interno y aumentar también la densidad de nutrientes para maximizar la ingesta de nutrientes por esta hembra, para disponibilizar más energía y que más produzca menos calor, tenga menos un incremento calórico con esta producción de calor, que vamos a mirar adelante. Entonces, aquí tenemos algunas estrategias. Por primero, vamos a hablar acerca del grasa. El contenido de grasa tiene un incremento de calor de 10%, entonces es bajo de calor. Una de las estrategias para reducir
producción de calor con la transformación de la energía es aumentar de grasa de la dieta, con más aceite o grasa, porque tienen un alto contenido energético y un bajo impacto en la producción de calor. Alimento con menos fibra, como ha sido presentado también anteriormente, porque reduciendo este contenido de fibra, aumentamos la dieta, aumentamos la ingesta de esta dieta. Y también tener en cuenta el uso de las fibras fermentables, porque esto reduce la actividad física de las hembras. Entonces, como reducimos la actividad física, tenemos una reducción en la producción de calor, que es benéfico, que nos ayuda en el combate del estrés térmico. Reducir el contenido de proteína cruda, esto en Brasil es llamado como concepto de proteína ideal. ¿Por qué esto? Porque la proteína tiene un incremento calórico de 42%, entonces altísimo, que va a generar una producción de calor alta para producir la energía. Cuando reducimos este contenido, tenemos que manter los niveles de aminoácidos, en principal la lisina y la relación lisina-metionina, para que las hembras no sufran con esto y no tengamos pérdidas en la producción por baja cantidad de proteínas, y también tener el enfoque en proteínas de alta digestibilidad. Esto es importante, este punto es muy importante, y vamos a discutir algunos datos y algunos trabajos en las próximas diapositivas. Y cuando hablamos de carbohidratos, entonces estos tenemos que manter al mismo nivel, porque también no tiene un incremento calórico, un incremento de calor muy alto. Entonces podemos mantener esto porque es fuente de energía y necesitamos de energía para la producción de la hembra. Cuando hablamos acerca de la proteína cruda, entonces de esta reducción de la proteína con ajuste de los aminoácidos, el concepto de proteína ideal, esto es un trabajo que nos prueba que cuando tenemos la reducción en 20 grados Celsius y temperaturas de 29 grados Celsius, entonces tenemos ganamos con esta reducción, principalmente cuando hablamos acerca de ingestión alimentar y en la producción de leche. Cuando hablamos acerca de la ingestión alimentar, entonces miramos que en 20 grados no es significante la reducción, pero cuando miramos a 29 grados, estamos hablando cerca de 400, casi que 500 gramos de aumento en la ingestión alimentaria, y esto hace un gran impacto en la producción, porque es muy importante manejar altas cantidades de nutrientes y que estos sean disponibles para mantener los buenos niveles de producción. Y también tenemos los impactos en la producción de leche, que miramos que con 29 grados Celsius también tenemos el incremento de producción, que está también muy relacionado con la ingestión alimenticia y disponibilidad energética de la dieta y todos los otros factores que hablamos anteriormente, menos producción de calor en el organismo. Y acerca de la producción de peso, tenemos la pérdida de peso, tenemos una reducción en la pérdida de peso, que es bueno en este punto porque logramos tener un mayor control de la condición corporal de estas hembras y llegar al destete con una mejor condición corporal para maximizar el próximo parto, el próximo ciclo de la hembra. Cuando hablamos acerca de la junción, entonces, de proteína, de la reducción de proteína con la grasa, con el aumento de la grasa, ¿qué miramos en esta tabla? Tenemos 3 ejemplos de dieta. La primera dieta manteniendo el nivel de proteína alto con 17.4%. La dieta 2, reduciendo el nivel de proteína, haciendo la corrección de los aminoácidos y solo esto, manteniendo el nivel de grasa. Y cuando hablamos de la dieta 3, entonces tenemos el aumento, la disminución de la proteína de 17.4 para 14.9 y el aumento de la grasa. ¿Cuáles son los resultados? Entonces, reduciendo la proteína
teníamos resultados mejores, disminuimos la producción de calor y aumentamos la energía retenida por la hembra. Cuando sumamos la reducción de proteína, manteniendo un nivel de proteína ideal, como ha sido presentado, y aumentamos la grasa, entonces maximizamos este potencial de energía, nosotros reducimos aún más la producción de calor. Podemos mirar que esto es el mejor resultado y, en consecuencia, tenemos también una mayor energía retenida. En resumen, menos proteínas con la adición, con más grasa, es menos producción de calor. Y en situaciones de estrés térmico, esto nos ayuda a combatir los efectos adversos y tener una mejor productividad. Acerca de la permeabilidad intestinal, entonces, ¿cómo podemos hacer, qué podemos hacer para reducir estos impactos y combatir esta pérdida de la barrera intestinal, de las células intestinales? Y uno de los puntos que podemos utilizar es el uso de polifenoles vegetables específicos con función bioactiva, que eviten el estrés oxidativo y que también fortalezca la barrera intestinal. Este trabajo es nuestro, de AgriFirm, AgriImprove, nuestra marca de aditivos. ¿Y qué prueba? Acá tenemos la cámara de Boyden, en un ejemplo de donde reproducimos este estudio, este trabajo. Es una imitación de la barrera del intestino, que tenemos las células, tenemos los poros de una membrana y acá como ejemplo la serosa y el lumen. Ponemos acá los patógenos en otras sustancias y sometemos estas células a estrés con un agente estresor para mirar los efectos en los poros y el aflujo de otras sustancias a camada serosa. Cuando miramos los resultados, entonces, una hembra en control térmico, tenemos un bajo aflujo de patógenos o de otras sustancias como lipopolisacáridos, y esto es bueno, pero cuando tenemos el estrés oxidativo, esto aumenta muchísimo porque tenemos la pérdida de estas barreras sin la utilización de otros compuestos para fortalecer estas barreras. Y cuando tenemos la utilización de los polifenoles vegetales específicos con la función bioactiva, acá nuestro producto Vitanox, cuando tenemos las hembras en estrés oxidativo, pero que están recibiendo el Vitanox, los polifenoles, tenemos una gran reducción que prueba que esto es efectivo para la salud del intestino y que fortalezca la barrera intestinal de manera eficaz, combatiendo también el estrés oxidativo. Otras medidas que podemos hacer es la protección celular a través de la suplementación con betaína, porque la betaína tiene un efecto osmoprotector, apoyando el crecimiento del intestino y la función, y también aumentando la proliferación celular, servindo como un estabilizador de los componentes celulares. Y el aumento del zinco orgánico en la dieta, porque afecta positivamente la función de barrera intestinal. Es esencial el zinc es esencial para la función de barrera del intestino normal y también para la regeneración del epitelio del intestino. Y en el último punto es mantener el equilibrio electrolítico. Como miramos algunas diapositivas anteriores, cuando tenemos esta evaporación, entonces la hembra en estrés térmico, tenemos la alcalosis del sangre del organismo y esto, la hembra va a intentar combatir esta alcalosis con mayor producción de orina por los riñones y tenemos las pérdidas de electrólitos. Entonces es muy importante para lograrmos controlar esta pérdida de electrólitos, suministrar electrólitos adicionales para mantener este equilibrio y compensar la pérdida a través de la orina. Esto es un punto que tenemos que tomar cuenta y prestar la atención
para que hagamos estas correcciones y que no dejamos esto impactar la productividad por un simple detalle. Y esto es un resumen de todo lo que hablamos. Yo creo que sumariza todo lo presentado acerca del enfriamiento. Entonces, las estrategias que tenemos que hacer, los puntos que tenemos que mirar y tener en cuenta para reducir el impacto del estrés térmico en la hembra. Con primero tenemos el enfriamiento estable activo, que miramos en la primera presentación. Suministrar agua fresca y limpia para que esta hembra mantenga su productividad. La agua es uno de los nutrientes más importantes de la dieta, está envolvida con diversos factores de salud, de digestión, entre otros, producción de leche, entre otros. Limitar la actividad en el establo, entonces ajustar la translocación de estos animales, la inseminación a un momento más fresco del día, para reducir el consumo de energía y también para reducir la producción de calor por la actividad. La nutrición, entonces aumentar el contenido de grasa y disminuir los niveles de proteína cruda y también de fibra, ¿no? Para tener un mejor ajuste en la nutrición de estas hembras en la fase de reproducción bajo el estrés térmico. Ajustar la estrategia de alimentación para los periodos más frescos, poniendo varias veces la alimentación para estas hembras, forneciendo varias veces la alimentación para incentivar el consumo, el incremento de la ingestión alimentaria. Y la utilización del Vitanox para protección del intestino, entonces para mantener las barreras protegidas y hacer con que esta hembra tenga el principal órgano responsable por la digestión apto y saludable para desarrollar todo, aprovechar en facto todo los nutrientes y toda la inversión que vamos a hacer en este periodo, culminando con mejores resultados productivos. Esto es nuestra parte acerca de la presentación de este webinar. Muchas gracias más una vez, Felipe, y todo el pessoal de Choice por esta invitación. Solo resaltando esto, es un concepto europeo, ¿no? de alimentación, entonces nuestro concepto como AgriFirm de cómo combatir el estrés térmico. Contamos también con Delfín, que está acá para solucionar las dudas también. Podemos charlar un poco más a respecto de esto. Y quedo atento, si tiene preguntas, estoy disponible para sanarlas. Gracias.